Podcast, Ansiedad y Autonomía, CIE Paraguay, CIE Paraguay. El podcast donde conocerás las experiencias de estudiantes universitarios en relación a la ansiedad y autonomía en tiempos de pandemia. Este podcast es realizado en el marco de la Cátedra de Seminario por estudiantes del noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Podcast, Ansiedad y Autonomía, CIE Paraguay, CIE Paraguay. Buenas a todos, hoy les traemos un nuevo episodio para acompañarte con la merienda, la cena o el desayuno. En esta ocasión tenemos a un estudiante del primer semestre que nos está acompañando y que nos va a contar sobre su experiencia en este tiempo de cuarentena. Soy Natalia Castillo y hoy estará como invitado Guillermo Espínola. Acabaste de ingresar, seguramente en el cursillo pasaste por un poquito de eso. Entonces, ahora más otra vez con lo que es la pandemia, con lo que es las clases virtuales, y eso es lo que queremos abordar. Queremos saber un poco tu situación, si quieres compartirnos tu experiencia, cómo te sentiste en el cursillo, porque el cursillo te tocó con clases virtuales, ¿verdad? ¿O ingresaste anteriormente? Me tocó las primeras semanas, creo que fueron 4 por ahí, me tocó presencial, o sea, nos íbamos a la facultad y eso. Y después estando en el cursillo, ahí fue que empezó el tema de la pandemia y ahí o sea, tuvimos ese tiempo en el que no hubo nada y después tuvimos el virtual. El examen fue todo virtual, por ejemplo. En ese tiempo que no había nada, ¿qué hacían? ¿Estudiaban o vivían nomás así, La incertidumbre? verdad, la verdad en ese tiempo era muy complicado estudiar por la incertidumbre que había. Yo me acuerdo que las primeras semanas, ponerle que una semana y media, casi 2, estudié normal, digamos. Todas las horas que normalmente estudiaba, seguía estudiando. Y después ya era más, o sea, ya tenés esa incertidumbre de, "Chore, ¿qué será que va a pasar? ¿Será que van a cancelar todo y yo acá estoy matándome todavía?", ¿entendés? Y hablaba con los compañeros y tenía la misma situación de, de que, o sea, era muy, muy fácil también el no estudiar nomás, porque te digo, no sabíamos nada y no había nadie controlando y vos mismo luego ya estabas cansado de no saber nada justamente y por eso eh, así o estudiabas muy poco o había días que no estudiaba luego. O sea, esa parte fue muy estresante. Y así es que estabas estudiando y al final resultaba que cancelaban nomás el ingreso en ese semestre y qué sé yo, y qué iba a hacer. Yo desperdicié todo ese tiempo que podía estar haciendo otra cosa, pero estudiaban. Y todo tipo de información, se mezclaba todo y no sabía más qué es lo que era. Después, por ejemplo, estaba el ejemplo de, creo que filosofía, que ingresaron todos de una y después, no, seguro van a hacer lo mismo. Y Yo tengo un amigo que entró así, de pedo, entró en filo. Aprovechó el book. Cuando empezaste, Guille, el semestre, ¿tuviste también esa incertidumbre o ya era más, no sé, diferente? Como que ya tuviste esa experiencia del CPI. En el la verdad, sentido de cómo respondiste a eso, si te causó nervios, si te sentiste ansioso, si estabas nervioso. y yo creo que nervios no, pero, o sea, a mí lo que me pone bajón, lo que me puso bajón en ese momento al empezar, fue que justamente no era como irte a la universidad, empezar una nueva etapa y qué sé yo, pero estaba ahí en tu escritorio al lado de tu cama, ¿no? Otra vez, no tenés ese ambiente de la universidad, de poder estar en el patio con tus compañeros y qué sé yo. Mm. Entonces, en eso por lo menos ya nos sirvió la experiencia. En cuanto a tu organización, Guille, hablando así de la autonomía, en cuanto a tu organización para tus planes, tus horarios, seguro que vos tenés otras responsabilidades aparte de estudiar en la facultad, de ser hijo, de ser hermano. ¿Cómo fue para vos tardaste mucho en encontrar un sistema que te funcione, una organización así que puedas seguir mensualmente o hasta ahora no tenés todavía algo así? En el CPI me fue más fácil, porque cuando estaba en el CPI, antes, o sea, ponerle que una semana después de que empezó más o menos, ahí ya conseguí acomodar mis horarios, me acomodé todo. Y entonces lo que hice después de cuando se virtualizó fue mantener nomás, o sea, mis horas de estudio eran mis horas de estudio todavía, solamente que era acá en casa. Y, y así.
Después, cuando ya fue en la universidad, o sea, cuando ya ingresé, digamos, ahí sí me costó un poco más, porque no estaba el horario nuevo y qué sé yo. Y aparte que cuando ya estaba dentro, ya tenía el desgaste de haber pasado por la cuarentena. Entonces ya era más desordenado. Hasta ahora no, la verdad. Ya era un poco más desordenado. Las tareas, como tenías la opción, por ejemplo, de entregar las tareas hasta las 21 o hasta las... Hay tareas que se entregan 23:55 y eso. Entonces Sí. como que ya a hacer más a última hora y qué sé yo. Yo creo que en lo referente a organización, sí, ahora, o sea, restándole el tiempo que normalmente gastaba viajando a la facultad, por ejemplo, tenés esos tiempos libres. Entonces, es como que se desordenó todo, puedes hacer a cualquier hora del día y esas cosas. Sí, la verdad que sí. Lo bueno es que entregas tu tarea. Exacto. Sí, la verdad, esto es algo que me gustaría que se mantenga después de que termine todo esto, del agilamiento y qué sé yo. Me gustaría que se pueda seguir con ese sistema de entregar las tareas online. O sea, a mí me resulta muy cómodo, no sé qué dicen ustedes, pero a mí por lo menos me gusta mucho, porque, no sé, para mí te da mucho más tiempo de hacer cosas y eso. No sé qué opinan ustedes. Yo estoy Nosotros de habíamos acuerdo. teníamos ya, o sea, a medida que cambian las materias, la finalidad de las materias entonces cambian, entonces podés usar ese método. Nosotros usábamos. Recuerdo que cuando empezó el semestre, antes de la pandemia, una profesora nos había dado toda su plataforma ya y ahí íbamos a trabajar muchísimo. Yo creo que la Facultad de Ciencias Agrarias luego es muy abierta, muy empática con los estudiantes en comparación a muchas otras facultades. Nos dan muchas oportunidades pensando en el estudiante. Ya desde el cursillo, por ejemplo, hace esta estrategia de dar oportunidades de ingreso y El después, repechaje. sí, del repechaje, de elegir segunda, tercera opción. Eso es nuevito, creo que hace unos años nomás se puso, algo así. Y también después, qué sé yo, después de ingresar tenés becas, tenés oportunidad de, si tenés buen promedio, exonerar tu matrícula, tenés Almuerzos. ticket de almuerzos, no sé si sigue habiendo lo del pasaje, tenemos el centro, tenemos muchas oportunidades realmente. Yo suelo ver muchas otras facultades que no, ¿verdad? Que tipo, vos tenés que arpar todo sin ingresar, vete vos, le hacen esperar mucho tiempo otra vez. Nosotros incluso tenemos 2 cursillos por año, hay facultades que tienen uno nomás, y si no ingresaste tenés que esperar muchísimo otra vez. Cosas así. 60% de la acción, sí. Ver todos estos años, ¿verdad? Esperemos que sepas manejar y puedas seguir escuchando nuestro podcast donde vamos a ir hablando sobre el manejo, ¿verdad? De la ansiedad y el manejo de la autonomía, ¿verdad? Porque llega un momento también en la carrera donde hay muchos obstáculos, no hay obstáculos, muchas pruebas, vamos a decirlo. Qué sé yo, situaciones, ¿verdad? En cuanto a materias, ahora se vino esto, ¿verdad? La pandemia, vos de un algo ya. Nosotros, por ejemplo, pasamos por paros, varios paros, no sé si te enteraste que la UNA tuvo muchos paros. Eso también fue un momento de mucha incertidumbre. La verdad que su tema es muy interesante, el manejo de la ansiedad. En esta situación me parece súper necesario que se conozca, o sea, que todo el mundo hable de eso porque es algo que nos afecta a todos, creo yo. Ahora que estamos en esta, o sea, no tenés el apoyo emocional de tus amigos cerca, no tenés ese, para mí, por ejemplo, algo importante es que no tenía ese cambio de espacio. Yo tenía escritorio en mi pieza y no tenía a dónde irme, o sea, cuando dormía al lado de mis facultades. De esta manera terminamos otro podcast y te invitamos a que sigas escuchando las demás experiencias en nuestros otros episodios. Te recordamos que este es un trabajo de estudiantes del 9º semestre de la cátedra seminario en la carrera de Ingeniería en Ecología Humana. Hasta la próxima. Podcast Ansiedad y Autonomía, CIE Paraguay, CIE Paraguay.